Buenas tardes a todos, muchas gracias Luis. Buenas tardes, buenos días a todos. Aquí desde España estamos a buenas tardes, así que quien se haya conectado desde España, buenas tardes, y a los demás, pues estéis donde estáis, buenos días o buenas noches, nunca se sabe, porque estamos en la comunicación global. Bueno, pues sí, yo soy profesora de ALDE Business School, Master Project Management, y os voy a hablar esta tarde de comunicación y gestión del cambio, algo que tiene muchísimo que ver con lo que hoy está ocurriendo en las organizaciones, donde la constante es un cambio, el cambio es una constante, perdón, el cambio es una constante y esto hace que las organizaciones pues tengan que estar constantemente adaptándose precisamente por el contorno externo e interno que está relacionado, como bien sabemos todos, por esa incertidumbre, ¿no? Bueno, pues esta soy yo. Algunos seguramente seáis alumnos y ya me conocéis, pero bueno, hoy me vais a poner voz, creo, y bueno, pues espero que me saludéis si habéis pasado por mis manos en el sentido más cariñoso de la palabra. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy por este webinar tan importante y tan interesante. Creo que esto nos toca de cerca a todos y bueno, pues de ahí la importancia de hacer este webinar para todos vosotros que sois alumnos de la Escuela ALDE Business School. Bueno, pues la importancia de la comunicación para liderar los cambios en las organizaciones. Bueno, pues es que es fundamental al final. Un proyecto, como bien sabéis, es transversal, puede ser transversal a toda la organización y la comunicación inherentemente es transversal a todo el proyecto. Cuando hablamos de cambio, hablamos de que un proyecto, si surge de una oportunidad, un problema, una necesidad, que normalmente es cuando se ponen en marcha los proyectos, bueno, pues a partir de ahí lo que es la comunicación es transversal a todo el proyecto. La comunicación tiene que ser capaz de expresar todas las interacciones entre el equipo de proyecto interesados sobre todos los cambios que se producen en el proyecto. Un proyecto, desde el punto de vista de la gestión del cambio, que es lo que vamos a hablar hoy, es un disparador directamente y nosotros como directores de proyectos pues somos esos agentes de cambio que vamos a ser capaces, digamos, de liderar el cambio. Hoy hablamos desde el punto de vista de la comunicación en los cambios organizacionales en proyectos. Bueno, pues como no podía ser de otra forma y hablando de comunicación, me gustaría que mirases esta imagen, ¿no? Comunicar, sin ninguna duda, ya sea desde el punto de vista, la perspectiva que nosotros elijamos, es un arte. Es un arte porque si miráis de frente esta imagen, cada uno de vosotros os va a decir algo, la imagen. Unos no os daréis cuenta de que lo que os impone de la foto, digamos, es el color del pelo, a otros precisamente es la fijeza en los ojos y qué denota la mirada, seguramente que a otros son los labios tan rojos o a otros el contexto general. Luego, por tanto, a raíz de esta imagen se puede ver que comunicar es un arte porque al final no todos ven el punto de vista o contexto que nosotros queremos ver y eso lo hacemos a través de la comunicación. Nosotros proyectamos lo que queremos que vean y que escuchen en este caso. El principio de la comunicación, pues es obvio, es llegar a entenderse, como no puede ser de otra forma, pero ahí es donde está, digamos, dentro de la simplicidad, la complejidad, el llegar a entenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque en las organizaciones, al final, están compuestas por personas. Cada persona tiene un objetivo, cada persona tiene una percepción, cada persona navega dentro de una complejidad. Es decir, al final estamos dentro de una organización como un ente fijo, hay diversidad de personalidades y las personas, digamos, son las que conforman las organizaciones. Por tanto, la comunicación tiene que estar referida
pues a todo tipo de personas, esas que tienen distintas percepciones, distintos caracteres, que tienen distintos objetivos. La comunicación tiene que apuntar y enfocar precisamente a todas las personas de la organización. De ahí que en la anterior diapositiva haya dicho llegar a entenderse, ¿no? Llegar a entenderse con todas las personas que tienen cada una una percepción, cada una una complejidad, cada una un objetivo, cada una lleva una velocidad distinta. En las organizaciones, como he dicho al principio de este webinar, pues al final todo empieza por el sistema está fatal, como veis aquí, necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio, precisamente es por eso mismo, ¿no? El contorno externo, factores externos e internos de la organización son los que están empujando a la organización a cambiar, a adaptarse a las nuevas tecnologías, a adaptarse a nuevos procesos, a adaptarse a nuevas formas, a los nuevos contextos del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo ya desde un punto de vista interno, pues el CEO es el que normalmente dice o cambiamos o nos vamos. Entonces, bueno, pues eso es lo que significa y todo empieza por aquí al final. Nosotros, cuando se anuncia un cambio, normalmente el CEO de arriba a abajo es el que anuncia el cambio. En todas las personas, teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, esas percepciones, esos objetivos, esas velocidades que cada uno lleva, pues es lo normal y lo natural que ofrezcamos una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque un cambio tiene una connotación normalmente y es una connotación negativa. Tenemos una resistencia a un cambio de hábito por norma. Vosotros en vuestro día a día, si estáis acostumbrados a levantaros a una hora fija, el simple hecho de tener que empezar a levantaros a otra hora y, digamos, cambiar vuestra rutina ya exige un cambio, lo cual refleja una resistencia a ese cambio. Toda esta curva que veis aquí, que la llamamos la curva de resistencia al cambio, es una curva natural, todos pasamos por ella cuando cambiamos un hábito. Imaginaos en las organizaciones cuando estamos lidiando con varias personas, cuánto de importante es esta resistencia al cambio. Tenemos 6 etapas en esta resistencia que, como diga, es algo natural, pasamos todos por ella, ¿de acuerdo? Entonces, la capacidad de pasar, cuanto más cerca de la resistencia por el punto 3 es mejor. En la primera etapa, cuando nos anuncian que vamos a cambiar, que tenemos que cambiar que tenemos que cambiar y que tenemos que experimentar un nuevo cambio de hábito, lo que nosotros tenemos es conmoción, ansiedad. Es decir, y la pregunta interna que nos hacemos es ¿cómo me va a afectar? De entrada, esa resistencia al cambio es esto no lo necesitamos. ¿Para qué? Digamos que es como un bloqueo, es una defensividad, ¿no? De este status quo que tenemos al que vayamos a pasar. Nosotros pasamos después por una etapa 2, digamos que nos unimos, digamos, en el túnel y vamos en bajada sobre esa curva de resistencia y donde tenemos enfado, frustración, donde la gente, desde el punto de vista de una organización, pues no entiende el cambio, no puede creer que va a perder con ello, no están de acuerdo con la premisa del cambio y los cambios, sobre todo a nivel individual, produce una fuerte incomodidad personal, precisamente porque hay que cambiar un hábito. Cuando entramos, digamos, en la etapa 3, que es, digamos, el punto más bajo de lo que es la curva de resistencia, pues es precisamente esa desesperación de no va a salir bien, es decir, cuando no confiamos en que esto vaya a salir bien, es decir, ¿para qué vamos a hacerlo? Esto a mí me supone un esfuerzo. ¿Por qué tengo que hacer? ¿No? Cuando ya empezamos a pensar, digamos, en que esto se va a producir sí o sí, empezamos a tener una etapa de exploración, curiosidad y abertura, ¿no? Empezamos a preguntarnos sobre esta curiosidad de qué se trata este cambio que va a ocurrir, ¿no? Y luego ya pasamos, una vez que pasamos de esta etapa, nos vamos a la etapa 5, donde ya estamos viendo cuál es la visión de ese cambio, qué es lo que nos va a suponer a nosotros y nosotros empezamos ya a tolerar, a aceptar. Bueno, puede ser que funcione, es posible que vaya bien y bueno, pues vamos a ver cuál
es el resultado de la etapa 6 desde un proyecto de gestión del cambio? Pues el resultado es la emoción, es decir, que yo he conseguido hacer ese cambio de hábito, y la pregunta en un proyecto de gestión del cambio es ¿cómo se hacía antes? Es decir, ya no me acuerdo cuando me levantaba a esta hora y cuál era mi rutina que cuando me levantaba a esta. Normalmente sí que nos queda un pequeño pensamiento, ¿no? Pero cuando en un proyecto de cambio desde un punto de vista de la organización, así es como funciona, ¿no? Al final, cuando nosotros mostramos esa resistencia es porque el cambio no lo estamos entendiendo bien, es decir, esa visión a futuro. Esa visión a futuro que la empresa tiene, y pongamos un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que vosotros estáis trabajando con una herramienta en vuestras organizaciones y de repente el CRM en el que vosotros estáis trabajando cambia radicalmente. Es un cambio de hábito que exige una formación, que exige un cambio de hábito, y que esa herramienta, de momento no sabemos cuál es el beneficio que nos va a proporcionar. Simplemente vamos a pensar, como esto ahorre, como esto sea más eficiente, a lo mejor yo no sirvo para esto, a lo mejor yo no me van a tener en cuenta para que siga formando parte de la empresa. Ahí es donde está, digamos, esa resistencia y esa desesperación, cuando no entendemos muy bien de qué va esto, ¿no? Y que nos produce un rechazo. Bueno, las causas de la resistencia al cambio para todos y desde el punto de vista de una organización, que es de lo que estamos hablando, la curva de resistencia que hemos visto anteriormente tiene que ver con las personas cuando digamos, se anuncia ese cambio. Pues las causas de la resistencia a este cambio es precisamente a lo que hemos estado hablando anteriormente en la anterior diapositiva, a miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a aportar en el caso y ejemplo de esta herramienta, de la implantación de esta herramienta, y eso nos produce mucha incertidumbre. Falta de información sobre qué nos va a proporcionar, factores históricos. Ya se intentó una vez pasada y no funcionó, fue un caos, fíjate, entonces ahora nos va a pasar lo mismo. Percepción de amenazas, lo que hablábamos antes, igualmente pagos, beneficios. ¿Me van a pagar? ¿Voy a seguir contando con los beneficios que tengo? ¿Voy a seguir contando para la empresa? Es que ahora se están ahorrando 7 procesos cuando instalen esta herramienta. Si a mí, a lo mejor yo no formo parte y ya no van a contar conmigo, miedo. Clima de baja confianza organizativa, ¿no? Al final, cuando hablamos de una implantación de una herramienta, puede ser cualquier proyecto, ¿vale? Hablo de algo que es tangible y que vosotros creo que desde el punto de vista de todas las organizaciones, bueno, pues el cambio, una implementación de una herramienta a nivel organizativo, pues produce un cambio, ¿no? La baja confianza del clima, ¿no? Desde el punto de vista de toda la organización, el miedo al fracaso, es decir, si implantan esta herramienta, a ver si no voy a poder, si no voy a ser capaz de aprenderla bien, de gestionarla bien, ¿no? Resistencia a experimentar, nos ocurre a todos un cambio de hábito, poca flexibilidad organizativa, también dentro de la resistencia al cambio, aumento de las responsabilidades laborales. Pensad que cuando estamos en un proyecto de gestión del cambio, este proyecto normalmente digamos, se gestiona en el día a día y en la operación de la compañía. Normalmente la empresa te pide que tú dediques unas horas a esto, por ejemplo, a lo mejor la formación. Vosotros os tenéis que formar fuera de vuestro horario laboral, con lo cual eso exige un aumento de responsabilidad, o tenéis al final que formaros y luego al final aumenta vuestra carga diaria precisamente porque estáis haciendo algo que no forma parte de vuestra rutina, forma parte de un plus a vuestra rutina. Temor a no aprender las nuevas destrezas, como decía, y falta de tacto en quien introduce el cambio. Ahora vamos a ver sobre lo que es la comunicación, porque estamos hablando de la comunicación en proyectos, pero la falta de tacto en un proyecto de cambio, precisamente porque tratamos con personas y nosotros tenemos que gestionar el cambio a las personas. Quien introduce ese cambio tiene que tener muchísimo tacto con todas las personas, con todos los caracteres, percepciones que hay en las personas. Manifestaciones desde el punto de vista de las personas que se resisten al cambio, tareas no realizadas o al menos
en tiempo y forma, es decir, estoy demasiado ocupado para hacer esto, ¿no? O esto no va a funcionar, nunca funcionó, lo que hemos visto anteriormente. Bien, hemos hablado desde el principio que vamos a hablar de comunicación. Quería hacer como una especie de énfasis sobre lo que implica la gestión del cambio, las implicaciones que tiene y por dónde empieza un proyecto de gestión del cambio desde el punto de vista de la comunicación, y es precisamente gestionar la resistencia al cambio de las personas, ¿vale? Entonces, una de las herramientas que nosotros tenemos para gestionar el cambio en las organizaciones es a través de la comunicación. Fijaos, aquí os enseño algunas herramientas que todos conocéis de sobra en una organización. Bien, pues estas herramientas de la comunicación interna, porque cuando hablamos de un proyecto de gestión del cambio, hablamos de un proyecto de comunicación interno hacia la organización, hacia las personas de la organización, aunque también influye en las personas externas, pueden ser esos proveedores con los que trabajamos, etcétera. Influye muchísimo en lo que es la comunicación interna, con lo cual las herramientas de comunicación pues pueden ser a través de las cuales se comunican los cambios, pues pueden ser todas el manual del empleado, tablones, reuniones, revistas, seminarios, jornadas, redes, intranet, en fin, estas son las herramientas que la compañía, dependiendo de cómo sea la organización, pues tiene a disposición. Evidentemente todas las compañías tienen que saber, acorde a la cultura de la compañía, cuáles son las herramientas de comunicación interna que van a funcionar y que no van a funcionar. Poner una batería de herramientas de comunicación interna es absurda si no se usan. Lo importante de las herramientas de comunicación interna es que las que se usen realmente tengan valor, proporcionen el feedback para el cual están, digamos, creadas, es decir, para esta comunicación o feedback que se necesita en la comunicación interna. Y yo pregunto aquí, ¿qué es comunicar? Fijaos, comunicar es colocar sentimiento con la voz y con el cuerpo. Es poner común ideas, sentimientos, emociones y pensamientos. Es decir algo a alguien y decirlo bien. Es que el otro entienda lo que se quiere decir, ¿verdad? Obvio, ¿a que sí? Además, comunicar es influir, es conectar y es mucho más que contar. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de influir, hablamos de conectar, hablamos de colocar el sentimiento con la voz y con el cuerpo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué preguntas nos hacemos? Pues las preguntas son: ¿a quién queremos influir? ¿Cómo queremos que nos perciban en la comunicación? ¿Para qué comunicamos? ¿Y cómo definimos el éxito en la comunicación? ¿A quién queremos influir? Fijaos, hemos estado hablando anteriormente del caos que es una organización desde el punto de vista de las personas. Cada uno tiene una percepción y cada uno tiene un beneficio dentro, busca un beneficio dentro de la compañía, de la organización. ¿A quién queremos influir? Queremos influir precisamente a estas personas que están en el laberinto y que veis en esta imagen central, a estas personas que cada una va por un lado. Queremos influir a esas personas que no saben por dónde tirar, si hacia un lado o si hacia otro. Queremos influir hacia estas personas. A través de la comunicación lo que queremos es que salgan del túnel en el que se encuentran en esta valle de resistencia del que hemos hablado hace un momento, y queremos influir en estas personas que están en esa frustración, en ese caos consigo mismos de ¿por qué hacemos esto? ¿Qué beneficio supone para mí esto? ¿Voy a ser capaz de poder hacerlo? Bien, pues a través de la comunicación nosotros queremos influir a las personas que están plenamente frustradas, y lo que queremos comunicar es precisamente la visión hacia la cual va la organización cuando pone en marcha un proyecto de gestión del cambio. Queremos llegar de ese túnel, esa imagen que habéis visto anteriormente, a estas personas, y que al final el cómo se hacía antes llegue precisamente a esto, a quién quiero influir, a que estas personas, para que lleguen a esta sonrisa, digamos. ¿Cómo quiero que me perciban? Pues
mejor manera de que nos perciban a través de la comunicación es con claridad nuestros mensajes, y esto lo voy a extrapolar directamente, ya no solamente un proyecto de gestión del cambio, lo voy a extrapolar en vuestro día a día. Claridad en nuestros mensajes, concisos y cortos, sencillos, adaptándonos al interlocutor, efectivos en tiempo y forma. Estas son las características fundamentales de una buena comunicación. Cuando hablamos de comunicación y el cómo queremos que nos perciban, tenemos que conocer cómo es un modelo, cómo funciona un modelo de comunicación. Digamos que en comunicación hay un emisor, en este caso soy yo, que codificó un mensaje a través de la palabra y que os llega a vosotros, que sois los receptores. El medio que nosotros estamos empleando ahora mismo es una videoconferencia. Vosotros, que sois receptores, estáis decodificando la información que codificáis en el momento en el que yo os voy a pedir feedback a través de las preguntas de si habéis entendido o no habéis entendido bien, lo cual en ese feedback se decodifica la información de nuevo para que a mí me llegue. Esto es muy importante y es el modelo de comunicación que es por el cual nosotros todos nos comunicamos, inconscientemente, pero todos nos comunicamos a través de este modelo de comunicación. Cuando hablamos de los ruidos, aquí se producen ruidos en los modelos de comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué significan esos ruidos. Ruidos en comunicación es todo elemento que entorpece la comunicación, pudiendo llegar a anularlo. Por ejemplo, no compartir el mismo lenguaje, la falta de voluntad de comunicarse. Decimos muchas veces que la información es poder, ¿no? Bueno, es poder hasta que deja de ser poder. Normalmente en comunicación, cuando decimos que queremos ser transparentes, estamos diciendo que nosotros tenemos que comunicar acorde a lo que hemos, digamos, consensuado con nuestro receptor. Si tenemos falta de comunicarnos, evidentemente es que aquí ya hay un problema y hay un ruido. Defensividad, conocimiento insuficiente del producto o del servicio. Cuando yo estoy comunicando algo, si no tengo conocimiento suficiente, pues evidentemente se va a producir un ruido porque no va a llegar la comunicación. Incapacidad para escuchar. Aquí el 99,9% de las personas tenemos incapacidad para escuchar, ¿verdad? Estamos esperando qué responder antes de escuchar. La comunicación, para que no produzca ruidos, tenemos que ser capaces, por eso digo que el 99,9% de todos nosotros tenemos incapacidad para escuchar. Estamos ya pensando qué es lo que vamos a responder antes de escuchar directamente. Y luego el entorno, ¿no? El entorno físico como tal, es decir, que haya ruidos donde no me permita escuchar bien la comunicación que se me está dando. Imaginaos si yo tengo que tomar una decisión y estoy en plena calle donde hay ambulancias, coches, ruidos, gente, eso es un ruido en el entorno, ¿de acuerdo? Luego cuando tengo que tener, digamos, mi radio de escucha 100%, ojo con el entorno, ¿no? O simplemente vosotros cuando os comunicáis, si tenéis que decir algo importante a una persona, aseguraos de que esa persona está en el entorno correcto para que no se produzca el ruido, y no solamente eso, sino que la comunicación llegue bien, sobre todo cuando es una conversación, digamos, que tiene un carácter trascendental. Fijaos, en comunicación solo vemos lo que estamos preparados para ver. ¿A que sí? Cada una de estas dos imágenes, esta es una imagen de Ralph Waldo Emerson, y lo que ve uno no ve el otro. Nosotros en comunicación tenemos que ser capaces de comunicar lo que realmente queremos que vean. ¿Cómo es el proceso de la comunicación? Bueno, el proceso de la comunicación es un proceso sencillo a priori, con un público objetivo. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro público objetivo, tenemos que saber qué necesitan saber de esto que queremos comunicar, y el que necesitan saber tiene mucho que ver con cómo hacemos, cómo enviamos ese mensaje clave. Fijaos, nosotros en un proyecto de gestión del cambio, cuando hablamos del público objetivo, estamos hablando de que el público objetivo, hay tres clases de público objetivo.
todas las personas, todos vosotros, yo, todos de todos, tenemos 3 motivaciones primarias. Cada uno de nosotros tenemos, digamos, un ascendente mayor, tenemos un poquito de todos, pero cada uno tiene un ascendente mayor. Y esto es que ¿qué nos motiva? ¿Vale? Desde el punto de vista de un proyecto de gestión del cambio, el que nos motiva tiene muchísimo que ver con que las comunicaciones lleguen. Desde el punto de vista de la teoría de las conciencias de relaciones, que es por lo que yo os estoy hablando aquí y que cuando he liderado algún proyecto de gestión del cambio, a la hora de hacer esas comunicaciones a las personas que tienen distintas perspectivas, distintos intereses, distinto todo, pues yo me he guiado por estas 3 motivaciones primarias, porque las motivaciones primarias es el punto que nosotros tenemos de atención, ¿de acuerdo? Y dentro de estas 3 motivaciones primarias están estos 3 colores que se refiere al azul, gente deseando ayudar a otros, el hacer deseando alcanzar resultados, procesos deseando establecer un orden. Creo que empezáis ya a establecer un poco la lógica de lo que quiero decir con esto. Toda persona desea experimentar un sentimiento de pertenencia. Todos, absolutamente todos, queremos ser reconocidos y apreciados por las cosas que nos importan, pero lo que nos importa es diferente para cada uno. De ahí que haya las 3 motivaciones primarias que nos definen a cada uno y de ahí que nosotros a la hora de establecer la comunicación en un proyecto estemos pensando en qué le atrae a cada una de las personas desde el punto de vista de los colores para iniciar esas comunicaciones a través de la gestión de la comunicación en un proyecto de gestión del cambio. Nosotros queremos al final llegar a ese sentimiento de pertenencia y todos queremos ser reconocidos. Desde un punto, es decir, desde el punto de vista de la gente que está deseando ayudar a otros, desde el punto de vista de hacer deseando alcanzar resultados y desde el punto de vista de los procesos deseando establecer un orden. Esto significa que si yo tengo en cuenta estas 3 motivaciones primarias, mis mensajes de comunicación, las personas que tienen la motivación primaria azul de gente pondrán atención en todo el mensaje, en el que de alguna forma considere esa labor de voluntariado, esa labor de ayuda a los demás. Desde el punto de vista de hacer, la comunicación que yo, digamos, activo, deseando alcanzar resultados, directamente significa que para estas personas lo único que quieren saber es cuánto porcentaje o cuánto hemos ganado o hemos perdido o en qué porcentaje vamos valorando. Es decir, quieren saber gráficos, quieren saber porcentajes de mediciones, etcétera, etcétera. Y las personas verdes, desde el punto de vista de establecer un orden, pues son personas de procesos, es decir, organizar todo. Ahora lo vamos a ver un poco más. Cuando la gente descubre su motivación y las motivaciones de los demás, mejora su habilidad para comunicarse y efectivamente prevenir los conflictos desde este punto de vista. Fijaos, nosotros cuando vimos el conflicto en otras personas podemos descubrir lo que es importante para ellas. Pensad un momento en estas 2 frases. Cuando nosotros vemos el conflicto en otras personas es cuando vemos si a mí, por ejemplo, para mí el conflicto es mis beneficios, digamos, de la compañía, de la organización y ahora mismo no están claros, yo aquí entro en un conflicto, con lo cual yo estoy viendo cuál es la necesidad de esa persona. Tengo que hablarle de que los beneficios no van a cambiar, que sus beneficios van a ser los mismos, etcétera, etcétera. Ahí es donde está la comunicación, donde yo veo el conflicto. Y para eso pregunto también, cuando la gente descubre su motivación y las motivaciones de los demás, mejora su habilidad para comunicarse efectivamente y prevenir los conflictos. Como veis, es obvio desde el punto de vista de las motivaciones. En este sistema de valores motivacionales, en un proyecto de cambio, debemos conocer a nuestro público desde este punto de vista. ¿Qué cosa les motiva a trabajar con entusiasmo?
qué cosas o situaciones les generan un conflicto, lo que he dicho anteriormente, y con qué trabajan con entusiasmo. ¿Trabajan con entusiasmo cuando ayudan a otras personas? ¿Trabajan con entusiasmo cuando realmente hay unos procesos definidos y está todo muy bien organizado? ¿Trabajan con entusiasmo cuando ven perfectamente cómo se va incrementando los beneficios, cómo van viendo que se va ganando cuota, por ejemplo, de mercado? Cuando vemos el conflicto en otras personas, podemos descubrir qué es lo importante. Fijaos, ¿cómo descubrimos todo esto? Porque claro, es muy fácil decir mapa de empatía, o sea, el mapa de empatía, las 3 motivaciones primarias, etcétera, etcétera. ¿Cómo conozco yo a una persona? Pues hablando con ella, estableciendo grupos, focus group, reuniones, en un café, en una comida, da igual. Hablando con la gente, yo conozco a la gente. Puedo tener una conversación normal y puedo directamente averiguar información de la cual yo tengo que saber para poder comunicar esa incertidumbre que tiene o eso que quiere saber, ¿de acuerdo? Y el mapa de empatía es una herramienta directamente que me ayuda a conocer a las personas, porque al final no es que tenga que tener todo lo... Aquí es un mapa de empatía completo, ¿de acuerdo? Pero aquí en este mapa de empatía, según voy hablando con las personas, pues voy, digamos, rellenando toda esta información. Pensad que un mapa de empatía desde un punto de vista de un director de proyecto, un líder de proyecto, es una información completamente confidencial. Estos son, digamos, datos que se incorporan a este mapa que se extraen, digamos, de las conversaciones que yo mantengo, ¿de acuerdo? Fijaos, motivaciones y expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son tus motivaciones? Esto es lo que, según el sistema de valor motivacional, pues el azul es altruista, que es protector, el verde es analítico, es autónomo, el rojo es directivo y es resuelto, y el centro es flexible y coherente. Palabras que usamos con él. Ahora vamos a ver esas palabras. De nuevo, estas 3 motivaciones primarias. Significa cómo tengo que apuntar yo mis mensajes, tengo que conocer a la gente. La gente con la cual yo estoy hablando, ¿qué clase de gente es? Si vosotros tuvieseis que pensar un poco en vosotros, ¿qué clase de motivación primaria tendríais cada uno de vosotros? ¿Tendríais un ascendente azul, otro rojo, otro verde? ¿Cuánto? Tenemos un poquito de todos cada uno, ¿de acuerdo? Pero las personas tendemos a uno más. El plan de comunicación en un proyecto de gestión del cambio debe estar alineado y comunicar en base a estas 3 motivaciones primarias. ¿Cuáles son las causas de la resistencia al cambio? Es decir, las respuestas a sus preocupaciones. Nosotros buscamos estabilidad, tenemos miedo a la incertidumbre, temor a no poder aprender las nuevas destrezas, ignorancia al propósito del cambio, no comprensión del cambio, disminución del contenido de trabajo, presión, no participar, un cambio propuesto inoportunamente, falta de tacto, angustia, mal humor, inseguridad sobre esos resultados finales. Fijaos, una persona con un color rojo, inseguridad sobre los resultados finales. Fijaos, desde el punto de vista de los mensajes dirigidos a las personas, es esto, trata de ayudar a los demás y yo tengo que poner el foco, digamos, desde el punto de vista de estos 3 colores. El centro verde, el centro que es negro, digamos que es un poquito de todo, ¿no? Al final se adapta un poco a todo. Fijaos, estas son palabras claves a la hora de poner en marcha un plan de comunicación en base a los mensajes clave. Y digo poner en marcha porque nosotros en las comunicaciones, dependiendo de hacia quién nos queremos dirigir, nosotros podemos pensar en estas palabras para hacer nuestro mensaje. Estas palabras, si nosotros vamos a los que piensan en procesos, los que piensan en conocimiento, los que piensan en organización, estas palabras para una persona que tenga el ascendente verde se va a guiar, va a tener atención precisamente porque estas palabras están impresas en el mensaje.
para digamos, una persona desde el punto de vista rojo, pues estas palabras son las que le van a llamar la atención en el mensaje, ¿de acuerdo? Que nosotros estamos creando. Y para una persona que tiene el ascendente azul, pues estas palabras son en las que se va a dar, digamos, cuenta y que va a poner atención, con lo cual nosotros tenemos que dirigir los mensajes hacia las personas con estas motivaciones primarias. Y bueno, pues aquí hay algunas palabras, hay bastantes más, pero podéis hacer la prueba perfectamente. O sea, pensad en un mensaje, construir un mensaje con estas palabras, más o menos, a ver qué ocurre. Y funciona. Funciona. Desde un punto de vista de la comunicación, cuando nosotros estamos comunicando un cambio a la organización y queremos que las personas empiecen a venirse hacia nosotros para que sean aliados del cambio, tenemos que pensar en esta tipología de mensajes, y la mejor forma es que los mensajes estén muy bien dirigidos hacia las personas. No hay nada mejor que saber cuál es una motivación de una persona para saber cómo tengo que dirigir mi mensaje. En comunicación, menos es más, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nos perciban? La escucha afectiva es esencial para una comunicación clara. La comunicación clara es necesaria para que la gestión del proyecto sea exitosa. Así es como queremos que nos perciban. La escucha efectiva es clara. Cuando nosotros escuchamos y no estamos pensando en lo que vamos a responder, nosotros estamos entablando una comunicación clara. Estamos escuchando. Además, se nota muchísimo. Saber qué decir y cómo decir. ¿Qué pasa cuando nosotros establecemos una estrategia incorrecta o pobre en la comunicación desde el punto de vista de un proyecto de gestión del cambio y desde el punto de vista de un proyecto de comunicación, de un proyecto tal cual? Demoras en la entrega de información, es decir, que la información no llegue en tiempo y forma, comunicación a la audiencia equivocada, que yo piense que mediante un email puedo ya establecer un plan de comunicación. No, cada mensaje, la comunicación, tiene audiencias propias, como hemos visto anteriormente en las motivaciones primarias. Esto es una estrategia incorrecta, audiencia equivocada, insuficiente detalle para interesados clave, es decir, deficiencia en la comunicación directamente, no estar informando, ser concisos, claros. Mala interpretación, evidentemente, lleva a un insuficiente detalle o mala comprensión del mensaje transmitido, es decir, no tener ningún foco hacia quién va dirigida y sin ningún objetivo claro. Confusión, y en un proyecto la comunicación, hablando desde que tiene un punto transversal, es decir, a lo largo de todo el proyecto. Imaginaos la comunicación como el cuerpo es el proyecto y la sangre es la que fluye por todo nuestro cuerpo. La sangre es la comunicación, tiene que regar todos los puntos del proyecto, ¿de acuerdo? Luego, si no regamos con la comunicación a todo el proyecto, la comunicación no va a llegar, la información no va a llegar, tampoco se va a distribuir. Y el que no llegue y no se distribuya en tiempo y forma, fijaos lo que puede hacer, provoca el cierre en proyectos, ¿eh? Fijaos, dentro de lo que es la adaptación en un proyecto de cambio, el 10%, una vez que yo he realizado un proyecto de gestión de cambio, acepta los cambios. El 20% con poco esfuerzo. Un 40% con muchísimo esfuerzo. Fijaos lo importante que es la comunicación para bajar ese porcentaje en el mucho esfuerzo. Y el 30%, solo después de que el cambio se ha realizado de forma exitosa. ¿Esto por qué ocurre? Porque no he identificado bien a las personas, no he identificado bien a los stakeholders, no he identificado bien estas personas, y los mensajes no han ido claramente, se han producido de forma como mensajes focales y claves, ¿no? Sabiendo muy bien cuál es el objetivo y sabiendo muy bien quién es mi público objetivo, a quién va dirigido. El 62% de los fracasos se relaciona con factores culturales y resistencias que no fueron tratadas de forma adecuada. Cuando hablamos de resistencia, una vez más, nos vamos precisamente a no haber conocido, no saber
quiénes son las personas para las cuales nosotros tenemos que comunicar o vamos a hacer el cambio. El 50% se produce de los fracasos, se produce en habilidades de comunicación. Fijaos qué importante es la comunicación. Y el 38% en el manejo de los conflictos, como no puede ser de otra forma. Si yo no estoy gestionando bien un cambio y resistencia, se va a provocar muchísimos conflictos, manejo de conflictos. Fijaos, aquí hay un estudio, no sé si conocéis, el Push of Profession de PMI, donde indica las causas principales de los fallos en los proyectos. Fijaos, un 30% de los proyectos fallan por una adecuada y pobre comunicación. Imaginaos qué importancia tiene la comunicación. Y un 40% desde el fallo de los proyectos, el cambio en las prioridades del proyecto. Los cambios en las prioridades de los proyectos. ¿Por qué muchos cambios fracasan mientras que otros han sido exitosos? Uno de los mayores fallos en proyectos de cambio es no tener en cuenta la curva que hemos visto al principio y no prestar atención a los sentimientos durante las etapas de cambio, esas etapas del 1 al 6 que hemos visto. Una comunicación adecuada o poco entrenamiento o una mala visión o mala gestión del proyecto, debido precisamente porque un proyecto de cambio, al final tú estás, digamos, comunicando a las personas sobre esa visión constante, y tú al final llega a un punto en el que imaginaos, y vuelvo otra vez al ejemplo de la implantación de esta herramienta, llega a un punto en el que tenemos que implantar directamente. Yo antes de la implantación lo que he hecho ha sido formar e informar a la gente en qué consiste este cambio, cuál es el beneficio que va a haber, qué nos va a reportar a nivel organizacional, cómo vamos a trabajar, qué bueno va a ser para nosotros. Si yo no comunico todo esto sobre esas resistencias y esos, digamos, esas incertidumbres, pues estoy haciendo una comunicación. En el punto de vista de la implantación, yo tengo que decidir si, por ejemplo, pongo un KPI y digo, el 70% de las personas tiene que haber entendido en qué consiste el proyecto, en qué consiste la herramienta, y se tiene que haber formado, y yo hago un go. Un proyecto de cambio tiene un go, es decir, lo implanto ahora, ¿para qué? Para que al final las personas se adentren, digamos, en esa nueva herramienta. Yo ahí tengo que hacer un seguimiento, pero el 70% de mis acciones antes de la implantación es de lo que yo estoy gestionando en un proyecto de gestión del cambio. Y es por lo cual yo hago una implementación. Cuando también tengo que decir que un proyecto de gestión del cambio tiene que ver muchísimo con la productividad de las personas, con lo cual normalmente las organizaciones, cuando hacen la mala gestión o una mala visión de un proyecto, precisamente es porque no piensan en la curva, en la resistencia del cambio de las personas y lo quieren hacer cuanto antes, precisamente para evitar esa poca rentabilidad o productividad que hacen las personas cuando están, digamos, pasan por ese cambio de hábito, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde fracasa el proyecto, normalmente, ¿no? No, nosotros obtenemos, nuestra curva natural es que cuando hacemos un cambio de hábito tenemos un momento de poca productividad y en eso consiste un proyecto del cambio, en llegar a lo alto, a llegar en el menor tiempo posible a esa poca rentabilidad y ponerla. De ahí que la comunicación sea tan importante, ¿no? El cambio es la única constante, ya lo decía Heráclito hace 2000 años. Ahora mismo las organizaciones trabajan en cambio. Nos tenemos que adaptar precisamente por la incertidumbre desde un punto de vista del contexto interno, externo, la tecnología que ya hemos visto, que ya he dicho antes, ¿no? O sea, estamos ahora mismo influenciados por fuerzas tanto internas como externas y eso hace que las organizaciones se sientan con la necesidad de cambiar. Porque si no, dejan de existir. Lo decía Darwin, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive y tampoco es el más inteligente, es el que más se adapta al cambio. Y las empresas se tienen que adaptar al cambio de una forma gradual, rápida, pero con una gestión importante de las personas. Fijaos, el teléfono
que algunos seguramente no conocéis, de Dial, necesitó 76 años para llegar a 50 millones de usuarios. El móvil que hoy día tenemos nosotros y del cual no podemos vivir, necesitó solo 2. ¿Es la tecnología o son los hábitos de las personas que provocan el cambio? Es una pregunta que dejo. Muchas gracias. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, si vamos a ver, estoy viendo de Salvador. Voy a intentar un segundo porque voy a intentar sacar esto fuera. Vale, vamos a ver. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, dice, el temor al fracaso, ¿cómo lo podemos manejar? Pues el temor al fracaso lo tenemos que manejar precisamente, Salvador, haciendo ver el beneficio que tiene el proyecto. O sea, al final, cuando nosotros hacemos un cambio de hábito, es un fracaso. Nosotros pensamos que es un fracaso, es un cambio de hábito y que no vamos a poder con él. Nosotros siempre, para gestionar un cambio y de acuerdo al fracaso, nosotros tenemos que ver o hacer ver el beneficio a esa persona, pensando esa persona que cada una tiene un carácter y que no todas van a ver el beneficio, todas van a expresar el fracaso desde un punto de vista y van a ver el beneficio desde otro punto de vista. De ahí que haya hecho mucho hincapié en las motivaciones primarias, de acuerdo de cómo tenemos que enviar ese mensaje. Nosotros, cuando nos dejan tranquilos y nos responden sobre lo que queremos, sobre la incertidumbre que tenemos, es cuando el fracaso empieza a dejar de existir. ¿Te he contestado? ¿Este proceso de cambio debe venir desde la Dirección General en cascada? ¿Es correcto? Sí, exactamente, Salvador. El cambio viene normalmente de una visión de la dirección de la empresa. Sí. Hay empresas que el cambio, digamos, empieza a gestarse desde la horizontalidad de la empresa y eso provoca que la organización en la dirección ya dé por el pistoletazo de salida hacia el cambio. Digamos que un cambio no se produce oficialmente hasta que la dirección no lo proclama como tal. Puede estar cambiando abajo y si no hay una oficialidad, desde luego no va a pasar nada, ¿no? Todo lo contrario. ¿La resistencia al cambio tiene que ver con la edad? Bueno, la edad sí, bueno, tiene que ver con las personas, sí, digamos que ojo, pero no quiero decir que la edad sea un factor. Hay personas que normalmente la madurez en las organizaciones, las personas que llevan muchos años en las organizaciones, es verdad que están más ancladas a la historia de la compañía y un cambio les provoca muchísima más incertidumbre, pero también es verdad que este tipo de personas, que son los guardianes de la cultura, hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque una organización tiene que tener al final una guía, tiene que tener una historia, ¿no? Y las personas que ya llevan mucho tiempo en la organización son los guardianes de esa historia, que no se pierda la esencia, aunque todo cambie, ¿de acuerdo? Normalmente sí, las personas que ya llevan mucho tiempo con la edad son más proclives o hay que hacer muchísima más hincapié con ese cambio porque la resistencia va a ser mayor. Una persona joven por norma, aunque la excepción siempre existe, sí puede ser muchísimo más adaptable al cambio, sí. Gracias, Héctor. Muchas gracias, excelente. Vale, muchas gracias. Al aplicar el concepto de la escucha activa, dice Gabriel, ¿quién es mi interlocutor más importante? ¿Qué esperan de nosotros, en primer lugar, nuestros interlocutores? Bueno, cuando nos podemos poner, Gabriel, pues al final, dentro de la escucha activa, es que si yo estoy hablando,
si yo estoy hablando, el no estar pensando tú, por ejemplo, en qué me vas a preguntar y estar escuchando en lo que te estoy diciendo y cuando yo he terminado es preguntar, esa es la escucha activa, realmente. Decirlo como decirlo. ¿Quién es mi interlocutor? Cualquiera. Y nosotros tenemos que adaptar el mensaje a nuestro interlocutor desde la escucha activa. Imagínate una persona que tiene un problema, y te está contando su problema y tú le saltas con que te vas a jugar al tenis. Imagínate que estás pensando, o sea, no estás pensando realmente ni estás empatizando con esa persona, no estás teniendo la escucha activa, sino estás pensando en que te vas a jugar al tenis y además se lo vas a decir. Pues fíjate, ¿no? Eso es la escucha activa. Ser empático, decir las cosas acorde a esa conversación. ¿Te he contestado, Gabriel? Vale. Yemuel, perdona, ¿con qué frecuencia se debería realizar reuniones internas en una organización para garantizar el correcto funcionamiento? Bueno, las reuniones internas dependen. Depende mucho, Yemuel, esto lo da el proyecto y lo dan las personas. Desde luego, si depende del equipo que tengas. Una reunión interna, yo es que no llamaría reuniones internas una organización, yo quizá llamaría reuniones de equipos. Los dailies funcionan muy bien, es decir, las reuniones con personas de tu proyecto, con personas de tu equipo, funcionan muy bien en cuanto a cómo es el seguimiento de las tareas, digamos, qué has hecho, tienes algún problema y qué vas a hacer. Cuando son reuniones internas, no sé, a nivel, digamos, organizacional, pues quizá a lo mejor una reunión al año, es que no sé qué significan las reuniones internas y departamento en una organización, tampoco llamaría reuniones internas en una organización, a lo mejor yo hago un evento para a final de año, pues para dar a conocer los objetivos que hemos conseguido, para hacer esa empatización, en fin, una reunión interna puede ser hasta una cena de Navidad si nos ponemos. No sé muy bien qué quieres decir con esas reuniones internas, porque es que depende un poco del seguimiento, de los objetivos. Yemuel, si puedes definir un poco más, pues te puedo contestar mejor, creo. Vale. El cambio debe estar definido orientados a los objetivos de la visión de negocio desde la dirección. Sí, así es, Héctor. El cambio debe tener una visión muy clara. Si no hay una visión clara hacia dónde tiene que ir el cambio, es un absurdo. Y normalmente el cambio está orientado a conseguir, normalmente a través de un cambio yo voy a conseguir más cuota de negocio, a través de un cambio yo voy a ganar motivación en una compañía, a través del cambio yo voy a generar un cambio de cultura para adaptarnos a los nuevos procesos. Sí, o sea, tiene que haber una visión muy clara del cambio, si no es muy difícil. Tiene que estar muy claro qué es lo que quieres conseguir desde el punto de vista, porque el cambio nace de la estrategia de la organización, ¿de acuerdo? Hola Fernando, ¿qué tal? A mi juicio, en la gestión de proyectos de integración de los procesos, lo más difícil de gestionar por lejos es el cambio cultural por encima de los aspectos tecnológicos de gestión de la información que se encuentra implicada. ¿Cuáles son sus retos de cómo abordar este cambio? A ver, es que la gestión... A ver, Fernando, si te puedo contestar porque aquí hay muchos... A ver, cuando hablamos de la gestión de la integración de procesos, ¿de qué hablamos? De la integración de un proyecto. Cuando hablamos de la integración de procesos, estamos hablando de procesos de una compañía. Un proceso, nosotros podemos hacer la mejora de un proceso, sacamos ese proceso a través de un proyecto, hacemos la mejora y luego lo implantamos. El proyecto en sí ya tiene una gestión de integración y el proceso tiene en sí una implantación, que es otra integración. ¿Vale? No sé muy bien a cuál te refieres. Entonces, lo más difícil de gestionar de lejos es el cambio cultural, sin ninguna duda, cuando estamos trabajando con personas, pero desde el punto de vista de proyecto y desde el punto de vista de procesos, una operación en el business, en el business to business, es decir, en el día a día, al final, el cambio cultural, nosotros desde un punto de vista de proyectos estamos tratando con un ente temporal de personas que nosotros tenemos que
que comprometer y motivar. Bien, desde un punto de vista de organización es lo mismo. Y cuando nosotros gestionamos a personas en una organización, desde el punto de vista de la cultura es lo más complicado. Claro que así. De hecho, un proyecto de gestión del cambio organizacional viene de ahí cambiar a las personas. Y eso es un proceso, es un management, sin ninguna duda. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Pues tener claramente la visión de cuál es el espacio temporal, a dónde quiero llegar y, por supuesto, hacer todo ese proyecto de cómo voy a mover a las personas hacia ese cambio y que la curva de resistencia sea lo menos posible, pero incidiendo en todas las personas. Quiero decir que al final las personas es lo importante y una organización está compuesta por personas y yo tengo que gestionar a las personas de un proyecto de gestión del cambio. Para gestionar a las personas necesito escucharlas, necesito oírlas y en base a escuchar sus incertidumbres y hablarlas de cuál es el beneficio en base a su incertidumbre, pues ahí es donde yo establezco la gestión del cambio. No sé si te he contestado, Fernando. ¿Cuándo aplicar la gestión del cambio y cuándo aplicar la autoridad? Bueno, en la gestión del cambio, la autoridad, en un proyecto de gestión del cambio, digamos que es llevar a las personas hacia un cambio natural, pasando por su curva de resistencia. Nosotros la autoridad en un proyecto de gestión del cambio la hacemos cuando nosotros digamos ya hemos terminado ese proyecto de gestión del cambio y en ese porcentaje que no se ha subido, digamos, al cambio, que no hemos sido capaces de explicarles el cambio, que no hemos sido capaces de gestionarles porque son muy complicados, personas muy complicadas, la organización normalmente toma decisiones, ¿no? Es decir, se pueden volver personas muy reactivas y personas tóxicas para la organización precisamente porque aun habiendo intentado convencerlas o directamente hablarlas de ese beneficio que tienen para las personas, no han sido capaces. Y bueno, pues la autoridad final está ahí. ¿Qué hacemos con esas personas, no? O sea, por 4 personas vamos a intoxicar a una compañía entera. Bueno, pues ahí es donde está la autoridad. Un proyecto de gestión del cambio no tiene autoridad, tiene que ser escuchando a las personas y tiene que tener unos flujos y un proceso muy claro en acciones, no autoridad. Sí, Gabriel, en lo que respecta a la gestión de conflictos. Vale, gracias. Gestionar poderes, encontrar una solución común. ¿Cómo? Para gestionar es encontrar poderes. Bueno, gestionar conflictos al final hay una guía la norma es que el conflicto lo puedan solucionar las personas implicadas. Cuando cuando hay un conflicto importante y tiene que, digamos, intervenir un elemento, una persona con un nivel anterior, tiene una escalabilidad, ¿no? Y ahí es donde, digamos, que se hace la autoridad, la persona que tiene más rango, pues es la que media en ese conflicto, ¿no? Porque al final hay unos intereses de por medio. Por ejemplo, en un proyecto está claro, yo como directora de proyecto, cuando hay un conflicto en el proyecto entre 2 personas, lo que hago directamente es que esas personas lo arreglen. Yo ya estoy enterada, por supuesto, pero esas personas lo arreglan. Y si bajo un tiempo que para mí me parece prudencial, porque yo cuando lidero un proyecto tengo un cronograma y tengo unos costes. Si ese conflicto no es capaz de arreglarse, entonces sí que directamente me meto yo en ese arreglo de problema, ¿no? Si es posible, siempre y cuando no tenga que ver con un conflicto personal. Es absurdo. Yo hablo de un conflicto que pueda haber desde un punto de vista profesional, no hablo desde un punto de vista personal. Esos conflictos, ahí creo que no se puede entrar cuando estás trabajando en una empresa, ¿vale?
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero haberos contestado y bueno, ha sido un placer para mí. Pues nada, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde.